¿Qué harías si estuvieras embarazada de 7 meses, de pie bajo la lluvia, viendo al hombre con el que construiste un imperio arrodillarse? ¿Qué pasaría si el anillo que sostenía no fuera para ti, y la mujer que jadeaba de alegría fuera su asistente? Para Sofía Valdés, esta pesadilla era su realidad. Pero esta no es una historia sobre una mujer que se derrumbó. Es sobre una mujer que ante la traición definitiva recordó un hecho crucial. Ella fue quien construyó la jaula, y era la única que tenía la llave. Esta es la historia de cómo un corazón congelado heló una empresa multimillonaria. El ático en la Avenida de las Américas era un monumento a su éxito, un testamento silencioso a una década de ambición implacable. Desde el 72º piso, Ciudad de México se extendía abajo, una brillante alfombra de sueños que aparentemente habían conquistado. Sofía, con su cuerpo adaptándose graciosamente al bulto de 7 meses de su primer hijo, estaba de pie junto a las ventanas de piso a techo, una mano descansando protectoramente sobre su vientre. La luz de la mañana capturó el impecable diamante de 10 quilates en su otra mano, un símbolo de la vida que ella y su esposo Javier habían construido meticulosamente. Su historia era del tipo sobre el que escribían las revistas. Javier era el carismático líder, el visionario con una lengua de plata que podía encantar a los inversores para que entregaran sus fortunas. Sofía, sin embargo, era la arquitecta, con una mente tan aguda como la herramienta de un cortador de diamantes y un título en ingeniería financiera del Instituto Tecnológico de Monterrey. Ella era quien diseñaba las intrincadas estructuras corporativas, los estatutos y las salvaguardas financieras para su firma de capital de riesgo, Grupo Ascendencia. Había escrito el código, tanto literal como figuradamente, que hizo que su imperio no solo fuera rentable, sino impenetrable. O eso pensaba ella. «Estás mirando la ciudad como si planearas comprarla». La voz de Javier, suave como el whisky añejo, vino de detrás de ella. La abrazó, su barbilla descansando en su hombro mientras sus manos se posaban en su vientre. Él era guapo de esa manera clásicamente sin esfuerzo. Ojos azules penetrantes y una sonrisa que parecía desarmar a todos los que tocaba. «Solo admirando nuestro trabajo», murmuró Sofía, recostándose en él. «¿Recuerdas cuando empezamos en esa pequeña oficina en Coyoacán, con nada más que una impresora de segunda mano y una montaña de deudas? Y tu mente brillante», agregó él, besando su sien. «Yo solo tenía las ideas. Tú las hiciste a prueba de balas». La apretó suavemente. «¿Cómo están mis 2 personas favoritas esta mañana?» «Estamos bien», sonrió ella. El bebé pateó, un pequeño y tranquilizador aleteo contra su palma. «Está emocionado de ver a su papá». «Tengo que irme», dijo Javier, ya alejándose. «Gran reunión con la Junta para el nuevo Fondo de Tecnología. Será una noche larga, no me esperes despierta». Sofía se giró, su sonrisa flaqueando ligeramente. «Otra vez, Javier. Es la 3ª reunión de junta nocturna esta semana. ¿Está todo bien con el fondo?» Un destello de algo, molestia, evasión, cruzó su rostro antes de ser reemplazado por su habitual y encantadora confianza. «Todo es perfecto. Por eso requiere tanto trabajo. Estamos en la cúspide de algo enorme, Sofía. Esto asegurará la vida de nuestro hijo y de generaciones venideras». La besó, un gesto rápido, casi perfunctorio. «Te amo, a los 2». Y luego se fue, dejando atrás el persistente aroma de su costosa colonia y una sutil e inquietante inquietud en el pecho de Sofía. Las noches largas se habían vuelto más frecuentes, su teléfono más celosamente guardado. El otro día,
Cuando ella recogió su saco del suelo, un perfume desconocido y débil, algo floral y dulce, en marcado contraste con su propio sutil aroma amaderado, se había aferrado a la solapa. Cuando le preguntó, él se rió. Debe haber sido una de las nuevas asociadas, Valeria. Prácticamente se baña en eso. Ya sabes cómo es, abrazos de celebración después de cerrar la ronda preliminar. Sofía conocía a Valeria, una analista junior de apenas 25 años, con ojos ambiciosos y una costumbre de reírse un poco demasiado fuerte de todos los chistes de Javier en las reuniones. Sofía lo había descartado como una combinación de admiración profesional e inseguridad juvenil. Ella confiaba en Javier. Su vínculo no era solo un matrimonio, era una sociedad forjada en el crisol de la ambición y los sueños compartidos. Habían construido grupo ascendencia de la nada. Él no lo arriesgaría. No podría. Descartando el sentimiento, caminó por su hogar. El frío mármol italiano bajo sus pies. El arte curado en las paredes. Los muebles minimalistas que costaban más que una casa en las afueras. Todo se sentía diferente hoy. Se sentía menos como un hogar y más como un escenario. Un set bellamente diseñado para una obra en la que ella estaba empezando a olvidar sus líneas. Pasó el día finalizando los planes para la habitación del bebé. Una habitación pintada en suaves grises y azules, con una cuna hecha a medida y un pequeño móvil de planetas de madera hechos a mano. Estaba creando un mundo para su hijo, un mundo de estabilidad y amor. Mientras lo hacía, su mente se desvió hacia los primeros días de su empresa. Recordó las cláusulas específicas que había incrustado en lo profundo del acuerdo operativo de la empresa. En ese momento, eran salvaguardas teóricas diseñadas para proteger a la empresa de una adquisición hostil o un colapso interno catastrófico. Ella había insistido en una estructura que le daba a ella, como cofundadora y arquitecta financiera principal, control unilateral sobre las cuentas de liquidez primarias de la empresa, en caso de un incumplimiento verificado del deber fiduciario de la sociedad. Javier la había llamado paranoica. ¿Quién va a incumplir nuestro deber, Sofía? Somos solo nosotros, había dicho, riendo. Cada imperio necesita una guardia pretoriana, había respondido ella, medio en broma. Esto es, había diseñado un sistema de 2 claves para las cuentas maestras que contenían la gran mayoría de sus activos líquidos, la sangre vital de sus operaciones de inversión. Ella tenía una clave digital, él tenía la otra, pero también había construido una puerta trasera, un protocolo de acceso maestro que solo ella conocía, una cláusula de romper el vidrio en caso de emergencia, que podía ser activada por un solo comando encriptado desde su terminal personal. Era una salvaguarda dentro de una salvaguarda, un testamento a su meticulosa, casi obsesiva necesidad de control y seguridad. Una característica nacida de una creencia profundamente arraigada, de que incluso las paredes más fuertes podían ser violadas desde el interior. Al caer la noche, proyectando largas sombras sobre los costosos muebles, la inquietud regresó, más fuerte esta vez. Se suponía que Javier estaba en una reunión de la Junta. Por un repentino e inexplicable impulso, llamó a Marco, un miembro de la Junta de Confianza y un viejo amigo. «Sofía, ¿a qué debo el placer?», respondió él cálidamente. «Hola, Marco. Disculpa que te moleste tan tarde. Solo quería ver cómo iba la gran reunión. Javier dijo que era crucial». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Reunión, Sofía? No hay reunión de la Junta esta noche. La revisión del Fondo de Tecnología es hasta el próximo martes. Estoy en casa viendo el partido».
El silencio que siguió se prolongó por una eternidad. El ático, una vez un símbolo de su éxito, de repente se sintió como una fría torre de 50 pisos. Las luces de la ciudad se volvieron borrosas a través de las lágrimas no derramadas en sus ojos. Las inocentes palabras de Marco no solo habían plantado una semilla de duda, habían detonado una bomba en los cimientos de su mundo. La mentira era tan descarada, tan fácil de desmentir. Él no solo estaba siendo descuidado, estaba siendo arrogante. No pensó que ella lo revisaría. Su corazón golpeó contra sus costillas, como un pájaro frenético y atrapado. El aroma floral, las noches largas, el teléfono guardado, todo encajó en su lugar, formando una imagen que ella se había negado a ver. Su mano fue a su vientre. Los suaves movimientos del bebé, ahora un doloroso recordatorio del futuro en el que había creído tan ingenuamente. La pena era algo físico, un peso aplastante que amenazaba con asfixiarla. Pero debajo de la pena, algo más se agitaba, una furia fría y tranquila. La arquitecta del imperio se estaba dando cuenta de que las paredes no estaban diseñadas para mantener a los enemigos fuera, sino para mantenerla a ella dentro. Y el hombre con el que las había construido acababa de entregarle los planos para su destrucción. Los rastros digitales eran insultantemente fáciles de seguir para una mujer con sus habilidades. Una rápida revisión de sus estados de cuenta de la tarjeta de crédito compartida, algo que no había sentido la necesidad de hacer en años, reveló la verdad. No era una reunión de la junta, era una reserva para cenar. Una mesa para dos en El Áurea, el restaurante con estrellas Michelin, donde Javier le había propuesto matrimonio 6 años antes. La crueldad de la elección era un giro deliberado del cuchillo. Su mente se entumeció. Esto no podía ser una simple cena de negocios. No allí. No en una noche sobre la que había mentido. El nombre en la reserva no era de un cliente. Era solo su nombre. Estaba con alguien. La imagen de Valeria, la chica dulce y empalagosa, brilló en su mente. Por un momento, Sofía se derrumbó contra la encimera de la cocina. El frío mármol, un marcado contraste con el fuego de la traición que ardía por sus venas. Una parte de ella quería colapsar, dejar que las olas de dolor la cubrieran y la ahogaran. La madre que llevaba dentro le gritaba que se quedara en casa, que protegiera a su hijo no nacido del estrés, de la confrontación inevitable. Pero la arquitecta, la constructora, la mujer que había luchado hasta la cima junto a Javier, se negó a ser una víctima pasiva en la demolición de su propia vida. Necesitaba ver. Necesitaba saber. Se puso una simple gabardina negra, sus movimientos rígidos y robóticos. No se molestó en maquillarse, ni en cambiarse de sus cómodos pantalones de cachemira. Agarró sus llaves y un simple paraguas negro, ignorando el frenético golpeteo de su propio corazón. La lluvia caía a cántaros, mientras el taxi avanzaba por las brillantes y húmedas calles de Ciudad de México. Cada gota que se deslizaba por la ventana se sentía como una lágrima por la vida que se estaba disolviendo ante sus ojos. Las luces de la ciudad, normalmente una fuente de orgullo, eran un borrón burlón. Cuando el taxi se detuvo al otro lado de la calle de El Áurea, Sofía le pagó al conductor y salió, acurrucada bajo el escudo inadecuado de su paraguas. El restaurante brillaba con una luz cálida y acogedora, un refugio de intimidad y romance. Los vio inmediatamente, sentados en una mesa de esquina aislada junto a la ventana, la misma mesa donde él le había pedido que fuera su esposa. Javier se veía animado, su apuesto rostro iluminado por una pasión familiar
que ella no había visto dirigida a ella en meses. Estaba inclinado hacia adelante, su mano cubriendo la que descansaba sobre la mesa. Y frente a él, radiante y bebiendo de su atención, estaba Valeria. Llevaba un deslumbrante vestido verde esmeralda que abrazaba su esbelta figura, un símbolo vibrante y crudo de juventud y ambición. Sofía sintió una ola de náuseas tan profunda que tuvo que agarrarse a un poste para estabilizarse. Su aliento se entrecortó, un sollozo ahogado atrapado en su garganta. Estaba viendo a un fantasma, una recreación de su propia historia, con una actriz diferente en el papel principal. Vio cómo se reían, cómo él le rellenaba la copa de vino, cómo la miraba a Valeria con una intensidad que le robaba el aire a Sofía. Estaba de pie allí, bajo la lluvia fría y torrencial, un espectro embarazado e invisible, viendo cómo se regalaba su vida. La ironía era sofocante. Ella, Sofía Valdés, cofundadora de Grupo Ascendencia, una mujer cuyo nombre inspiraba respeto en las salas de juntas de toda la ciudad, se escondía en las sombras como una acosadora común. La humillación era un dolor separado, más frío que el desamor. El tiempo pareció distorsionarse. Los minutos se estiraron hasta la eternidad. Los vio terminar su comida, vio al mesero limpiar sus platos. Y luego sucedió. Javier comenzó a hablar, su expresión volviéndose seria, tierna. Incluso desde el otro lado de la calle, Sofía pudo ver el cambio. Conocía esa mirada. Era su «estoy a punto de cambiar tu vida» mirada. Metió la mano en el bolsillo de su saco, de la misma manera en que la había metido en su bolsillo 6 años antes. Pero esta vez no era para ella. Se deslizó de su silla y se arrodilló. Un jadeo colectivo pareció ondular a través del restaurante, aunque Sofía no pudo oírlo. Los comensales en las mesas cercanas se giraron para mirar. Era un espectáculo público. Estaba haciendo una declaración. No solo estaba dejando a su esposa, la estaba borrando. Abrió una pequeña caja de terciopelo. El diamante en el interior atrapó la luz, una estrella brillante y cruel. Era más pequeño que el de Sofía, notó ella con una claridad extraña y desapegada. Pero era nuevo. Era para Valeria. Las manos de Valeria volaron a su boca, sus ojos anchos con una sorpresa performativa que rápidamente se transformó en una alegría triunfante. Asintió, un gesto frenético y lloroso. Javier deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie, atrayéndola a un beso profundo y apasionado, que fue recibido con un aplauso disperso de los otros comensales. Afuera, la lluvia había empapado la gabardina de Sofía, pegando su cabello a su cara. No sentía el frío. No sentía nada más que un vasto y hueco vacío donde solía estar su corazón. El mundo se había inclinado sobre su eje y ella estaba en caída libre. La imagen de ese beso, de ese anillo, del aplauso, estaba grabada en sus retinas. Se dio la vuelta, sus movimientos lentos y deliberados. Caminó sin un destino en mente, el paraguas olvidado a su lado. La lluvia se mezcló con las lágrimas silenciosas que corrían por su cara. La traición era absoluta, el irrespeto monumental. Él no solo la había engañado, había escenificado un golpe, una coronación pública de su nueva reina en el mismo castillo que había construido con la vieja. Mientras caminaba por las calles oscuras y mojadas, el shock comenzó a retroceder, reemplazado por algo más. Era una calma inquietante, una claridad aterradora. La pena todavía estaba allí, una herida masiva y abierta. Pero el dolor,
se estaba cristalizando. Se estaba endureciendo en una nueva forma, una nueva sustancia. Se estaba forjando en un arma. Él le había propuesto matrimonio a su amante en su lugar especial. Le había mentido a su esposa embarazada. La había humillado. Pensó que ella estaba en casa, descalza y embarazada, esperándolo. Pensó que ella era solo una esposa. Había olvidado quién era ella. Había olvidado que era la arquitecta, y una arquitecta conoce cada muro de carga, cada debilidad estructural, cada pasaje secreto en el imperio que construyó. Cuando Sofía finalmente tomó otro taxi, sus lágrimas se habían detenido. Su cara era una máscara pálida y sin emociones. La decisión estaba tomada. Él había elegido su futuro. Ahora ella elegiría el suyo, y sería un futuro que él nunca vio venir. El viaje en taxi de regreso al ático fue un viaje a través de un paisaje extraño. Los hitos familiares de la ciudad eran formas alienígenas en la oscuridad, manchada por la lluvia. Sofía se sentó perfectamente quieta en el asiento trasero, su gabardina mojada amontonada en el cuero, su mirada fija en la nada. La vibrante y caótica sinfonía de la ciudad estaba en silencio, reemplazada por un zumbido bajo y único en sus oídos. Era el sonido de su propia mente reiniciándose. Cuando volvió a entrar en el apartamento, el silencio era cavernoso. El aroma de la colonia de Javier aún flotaba en el aire, una presencia fantasma que ahora olía a engaño. Pasó por la sala de estar, con sus vistas panorámicas de la ciudad, que ahora se sentían como una burla. Fue directamente a su oficina compartida en casa, un espacio elegante y minimalista, con dos escritorios idénticos uno frente al otro. El de él estaba ligeramente desordenado con papeles y memorandos de acuerdos. El de ella estaba impecable, dominado por un gran monitor de alta resolución. Por un momento, miró la foto enmarcada en su escritorio. Era de su viaje a Costa Brava hace 2 años. Ambos estaban sonriendo, bronceados, la imagen de la felicidad y el éxito. Con un movimiento lento y deliberado, recogió la foto y la volteó boca abajo. Fue el primer acto de borrado. El desamor todavía estaba allí, un dolor físico profundo en su pecho. Se sentía como si una parte vital de ella hubiera sido extirpada quirúrgicamente, brutalmente, sin anestesia. Cada recuerdo compartido estaba ahora contaminado. Cada plan para el futuro, una mentira. El bebé en su vientre, una vez un símbolo de su amor compartido, era ahora una atadura a un hombre que ya no conocía, un hombre que se había convertido en un monstruo. Una ola de dolor desgarrador la cubrió, y durante 1 minuto completo lo permitió. Apoyó las manos en su escritorio, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Las lágrimas eran por la vida que había perdido, por el hombre que había amado, por la confianza ingenua que nunca podría recuperar. Pero a medida que la ola retrocedía, dejaba atrás no desesperación, sino una orilla de rabia pura y sin adulterar. Era una ira fría y clarificadora, la ira de una maestra artesana cuyo trabajo de vida había sido profanado. Javier no solo le había roto el corazón, había faltado al respeto fundamentalmente a su inteligencia. Había asumido que ella era una tonta. La había subestimado, relegándola al papel de un apéndice hormonal doméstico, mientras él se pavoneaba con su nuevo juguete. Ese fue su error fatal. Se hundió en su silla, económica, el cuero suspirando bajo su peso.
Sus dedos, largos y ágiles, se cernían sobre el teclado. Su expresión reflejada en la pantalla oscura era una que no había usado en años. Era la mirada que tenía al diseccionar un pliego de condiciones hostil o al encontrar un fallo fatal en el modelo de negocio de un competidor. Era la mirada del cazador. Omitió su inicio de sesión habitual y entró en un portal seguro y encriptado que era su propia creación privada. Era un fantasma en su sistema, invisible para cualquiera, excepto para ella. Este era su centro de mando, el trono digital desde el que había gobernado silenciosamente la salud financiera de Grupo Ascendencia durante una década. Primero necesitaba un aliado, no solo un amigo, sino un arma legal. Cogió su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Marco», dijo, su voz desprovista de su temblor anterior. Era firme, fría como el acero. Marco Torres había sido su amigo desde sus días de pregrado en el Tecnológico de Monterrey, y ahora era uno de los abogados corporativos más temidos de la ciudad. Era agudo, despiadado en la sala del tribunal y ferozmente leal a ella. «Sofía, es casi medianoche. ¿Está todo bien? ¿Es el bebé?» Su voz era ronca por el sueño, pero instantáneamente alerta. «El bebé está bien», respondió ella, su tono plano. «Yo no. Marco, te necesito. Necesito al abogado, no al amigo, ahora mismo». El cambio en su tono fue inmediato. «¿Qué pasó?» Ella no lloró. No se enfureció. Relató los eventos de la noche en un tono monótono, preciso, como si estuviera entregando un informe post-mortem sobre una adquisición fallida. La mentira sobre la reunión de la Junta, la reserva para cenar en El Áurea, la propuesta pública a su asistente de 25 años, Valeria. Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Cuando Marco finalmente habló, su voz estaba teñida de una furia tranquila y controlada. Ella lo conocía bien. «Ese hijo de puta», respiró. «Está bien, Sofía. ¿Qué necesitas? Una solicitud de divorcio, una orden de restricción. Lo que sea está hecho». «Todo eso a su debido tiempo», dijo Sofía, sus ojos fijos en las líneas de código que aparecían en su pantalla mientras sus dedos comenzaban a volar por el teclado. «Pero primero, estoy iniciando el artículo 7, sección 4 del Acuerdo de Sociedad de Grupo Ascendencia». Marco dejó escapar un silbido bajo. Artículo 7, sección 4, la cláusula de incumplimiento del deber fiduciario. Sofía. Esa es la opción nuclear. Eso te da control unilateral de las cuentas de capital. Necesitarías probar mala conducta grave o malversación. Un simple romance, incluso uno público, podría no ser suficiente para sostenerse en un tribunal si él pelea. «Es suficiente para esta noche», declaró Sofía. Usó la tarjeta de crédito de la empresa para pagar la cena donde le propuso matrimonio a su amante, que también es su subordinada. Eso es un comienzo. Pero hay más. Estoy mirando sus gastos de los últimos 6 meses. Hay viajes a los viñedos, compras de joyas de una famosa casa, suites de hotel, todo facturado a un fondo para el desarrollo de clientes que nunca autoricé. Estaba tecleando furiosamente, sacando registros que él pensó que estaban enterrados. Ha estado financiando su romance con nuestro dinero, Marco. Ha estado robando de la empresa. Ha estado robando de mí. «Dios mío», murmuró Marco. «No es solo un tramposo, es un imbécil». «Su arrogancia es su debilidad», dijo Sofía, una sombría satisfacción en su voz. Pensó que nunca miraría. Pensó que estaba demasiado ocupada planeando una guardería. Olvidó que yo construí esta casa. Hizo una pausa, su dedo cerniéndose sobre el comando final. «Marco,
Necesito que empieces a redactar el marco legal para respaldar esto. Necesito declaraciones juradas. Necesito que estés listo para presentar órdenes judiciales por la mañana. Cuando se despierte, quiero que esté bloqueado de todo, profesionalmente, financieramente, por completo. Dalo por hecho, dijo Marco. Su voz ahora estaba energizada. El entusiasmo por la pelea era evidente. Pondré a mi equipo en línea ahora mismo. Estaremos listos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Sofía, una vez que presiones ese botón, no hay vuelta atrás. Sofía miró alrededor de la oficina, a la vida en la que había vertido su alma. Miró hacia el pasillo que conducía a la guardería suave y gentil que había preparado con tanto amor. Pensó en su hijo y en lo que quería para él. Quería que viera a una madre que era fuerte, no a una madre que era un felpudo. Pensó en Javier de rodillas. No para ella. De todos modos, no hay vuelta atrás, dijo suavemente. Él se aseguró de eso esta noche. Con un clic final y decisivo, ejecutó el comando. En lo profundo de los servidores de media docena de instituciones financieras, se activó una serie de órdenes encriptadas. Se activaron bloqueos digitales. Se redirigió el acceso y se congeló la liquidez. Fue un golpe silencioso y sin sangre, ejecutado con una sola pulsación de tecla. La guillotina digital había caído sobre Grupo Ascendencia, tal como la conocía Javier. Se recostó en su silla, la adrenalina de la última hora comenzando a desvanecerse, dejando una profunda y agotadora extenuación a su paso. El sol saldría en unas pocas horas. Javier volvería a casa, probablemente apestando a champán y a una victoria barata, esperando encontrar a su esposa embarazada, durmiendo plácidamente. No tenía idea de que no estaba volviendo a casa con su esposa. Estaba entrando en la sede de la mujer que estaba a punto de desmantelar su mundo entero. La noche más larga de la vida de Sofía Valdés había terminado. El amanecer traería el ajuste de cuentas. El amanecer se rompió sobre Ciudad de México, pintando el cielo en tonos de morado magullado y gris suave. Para Sofía, el sueño había sido un país extranjero para el que no tenía visa. Había pasado las horas previas al amanecer en videollamadas seguras con Marco y su equipo legal, ensamblando metódicamente el arsenal que necesitaría. Habían compilado una montaña de pruebas, los condenatorios estados de cuenta de la tarjeta de crédito, manifiestos de vuelo, folios de hotel e incluso correos electrónicos internos de la empresa, que vistos a través del lente de la traición, pintaban una sórdida imagen de malversación corporativa. Javier, en su arrogancia, había dejado un rastro de 1 kilómetro de ancho. El brazalete de una famosa joyería para el cumpleaños de Valeria, codificado como regalo de inversor. El viaje de fin de semana a un resort de 5 estrellas en viñedos, disfrazado como sesión de estrategia fuera de la oficina. Todo estaba allí. Marco prácticamente estaba salivando. Esto no es solo un incumplimiento del deber fiduciario, Sofía, había dicho. Su cara sombría en la pantalla. Esto es directamente un desfalco. Podría enfrentar cargos criminales. Sofía sintió un destello de algo, un fantasma de su antiguo amor por él, y casi se sintió mal por el pensamiento. Pero lo aplastó. Esto no se trataba de enviarlo a la cárcel, se trataba de reclamar lo que era suyo. A las 7:12. En punto, Sofía ejecutó la etapa final de su plan. El congelamiento inicial había sido una retención temporal. Esto era el bloqueo. Redirigió todos los permisos de transferencia de entrada y salida a un nuevo conjunto de protocolos que requerían su autorización exclusiva.
cambió las contraseñas administrativas de todos los portales bancarios corporativos. Firmó digitalmente y envió un aviso formal a la Junta de Grupo Ascendencia, informándoles de la activación del artículo 7, sección 4, citando mala conducta financiera grave por parte del CEO Javier Ríos y adjuntando un archivo preliminar de evidencia compilado por la firma de Marco. Concluyó afirmando que, según los estatutos fundacionales de la empresa, ella asumía el control operativo único y temporal de todos los activos financieros a la espera de una investigación completa. Estaba hecho. El motor multimillonario de Grupo Ascendencia se había detenido. Cada dólar de capital líquido, cada cuenta de inversión, cada línea de crédito estaba ahora encerrada detrás de un muro digital que solo ella podía romper. Luego se preparó una taza de té descafeinado, sus movimientos tranquilos y medidos. Se sentó en su isla de cocina bañada por la luz de la mañana, una imagen de serenidad. Para cualquier observador, era solo una mujer embarazada disfrutando de una mañana tranquila. Pero era una reina que acababa de dar jaque mate a un rey en un juego que él ni siquiera sabía que estaba jugando. El sonido de una llave en la cerradura de la puerta principal llegó a las 7:45. Javier entró luciendo cansado pero triunfante. Su corbata estaba suelta y llevaba su saco colgado del hombro. Lo tiró en una silla. El débil y dulce aroma del perfume de Valeria se desprendió de él. «Buenos días», dijo, forzando un bostezo. «Esa reunión fue agotadora. Estoy exhausto». Se acercó para besarla, pero Sofía giró la cabeza ligeramente para que sus labios se encontraran con su mejilla. No dijo nada. Solo sorbió su té, sus ojos observándolo por encima del borde de la taza. Frunció el ceño, sintiendo el frío ártico en la habitación. «¿Todo bien? ¿Estás callada?» «Solo pensando», dijo ella suavemente. «¿En qué?», le preguntó. Caminando hacia la máquina de café expreso, presionó el botón. No pasó nada. Lo presionó de nuevo. «¿Qué le pasa a esta cosa?» «Tal vez está cansada de hacer café para un mentiroso», dijo Sofía, su voz uniforme. Javier se congeló, de espaldas a ella. Se dio la vuelta lentamente, su expresión una mezcla de confusión y pavor incipiente. «¿Qué acabas de decir?» «Dije», repitió Sofía, dejando su taza con un suave clic. «Que lo sé, Javier. Sé que no hubo reunión de la Junta. Sé que estuviste en El Áurea. Sé que le propusiste matrimonio a tu asistente de 25 años con un anillo que compraste con la tarjeta de la empresa». El color se drenó de su rostro. Se veía por primera vez desde que lo conocía completamente y absolutamente perdido. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «¿Cómo? ¿Cómo lo supiste?» «¿De verdad pensaste que no me enteraría?», preguntó ella, una risa sin humor escapando de sus labios. «¿Pensaste que estaba tan enfrascada en elegir colores de pintura para la guardería que había olvidado cómo leer un estado financiero? Ese fue tu error. Olvidaste quién soy». El pánico comenzó a instalarse en sus ojos, rápidamente reemplazado por su configuración predeterminada. Defensa agresiva. «Sofía, estás embarazada. Estás hormonal, emocional. No entiendes. No te atrevas», lo interrumpió, su voz bajando a un susurro peligroso. «No te atrevas a esconderte detrás de mi embarazo. Estoy viendo las cosas más claramente que nunca». Su teléfono zumbó en la encimera. Lo miró. Luego zumbó de nuevo. Y de nuevo. Un torrente de notificaciones comenzó a inundar su pantalla. Sus ojos se abrieron de pánico mientras leía las vistas previas. Correos electrónicos de su CFO, de los miembros de la Junta, del banco. «¿Qué está pasando?», murmuró, agarrando el teléfono. «Las cuentas.
Dice que nuestras líneas de crédito están congeladas. La transferencia para la nueva financiación de la Serie B para esa startup de biotecnología fue rechazada. ¿Qué diablos hiciste? Hice lo que nuestros estatutos me ordenaron hacer, dijo Sofía, levantándose y caminando hacia su escritorio. Giró su monitor hacia él, mostrando los comandos ejecutados y la carta a la junta. Protegí a la empresa de un CEO comprometido y corrupto. He congelado cada solo dólar. Grupo Ascendencia está oficialmente cerrado por negocios. Tu negocio. De todos modos, Javier. Él se quedó mirando la pantalla, su rostro una máscara de incredulidad y horror. Intentó iniciar sesión en su propio portal bancario en su teléfono. Acceso denegado. Intentó sus datos de Amex Corporativa en un sitio de un proveedor. Tarjeta rechazada. El peso catastrófico completo finalmente se estrelló contra él. No fue solo su aventura lo que se expuso. Toda su vida profesional se estaba evaporando en tiempo real. Los acuerdos que había pasado meses elaborando estaban a punto de colapsar. Su reputación estaba a punto de ser destrozada. «No puedes hacer esto», tartamudeó, su voz temblando de rabia. «Esta es mi empresa. Yo la construí. Tú eras la cara», lo corrigió Sofía con calma. «Yo era la fundación, y la fundación está cansada de apoyar a un mentiroso y a un ladrón». «¿Un ladrón? Eso es una locura». «¿Lo es?», respondió ella, recogiendo un resumen impreso de sus gastos de desarrollo de clientes. «¿Hablamos del brazalete de $5,000 para Valeria? ¿O el fin de semana en un resort en Viñedos? ¿O quizás el pago inicial del alquiler de su nuevo apartamento? Has estado malversando de esta empresa, de nuestra empresa, durante meses. No solo rompiste nuestros votos matrimoniales, Javier, rompiste la ley». Él la miró, sin palabras. El carismático visionario se había ido. En su lugar había un hombre acorralado y en pánico, despojado de todo su poder. La guillotina digital no solo había cortado su acceso a su empresa, había cortado su propia identidad. Él no era nada sin Grupo Ascendencia, y ella se lo acababa de quitar con unos pocos clics de un ratón. El silencio en el ático era denso con las consecuencias de la bomba de Sofía. Javier se quedó enraizado en el lugar, su rostro cambiando a través de un caleidoscopio de emociones. Incredulidad, furia y, finalmente, un pavor incipiente y repugnante. El zumbido constante de su teléfono era una banda sonora frenética para su mundo colapsando. «Estás loca», finalmente escupió las palabras, teñidas de veneno. «Destruirás la empresa, nuestra empresa. Todo nuestro trabajo, todo lo que construimos, lo vas a quemar hasta los cimientos porque te sientes celosa». Sofía soltó una risa corta y aguda que no tenía humor. «¿Celosa? Oh, Javier, estamos mucho más allá de los celos. Esto no es una rabieta emocional. Esto es una reestructuración corporativa. Estoy eliminando una responsabilidad, y en este momento esa responsabilidad eres tú». Dio un paso hacia ella, sus manos apretadas en puños. «Revertirás esto ahora mismo». «Sofía, vuelve a encender las cuentas. Resolveremos nuestros problemas personales en privado, pero no destruirás el trabajo de mi vida». «¿El trabajo de tu vida?», respondió ella, su voz peligrosamente tranquila mientras daba un paso para encontrarse con él. Sin miedo. «Yo estuve allí, ¿recuerdas? Yo estaba allí cuando tuvimos que elegir entre pagar el alquiler de nuestro apartamento o la oficina. Yo fui quien escribió el algoritmo que nos consiguió nuestra primera financiación semilla. Yo fui quien estructuró los acuerdos que te hicieron parecer un genio. Eras la estrella del espectáculo, Javier, pero yo escribí el guión. Yo construí el escenario y yo controlaba las luces. Pareces haberlo olvidado».
Tú pensabas que yo era solo la esposa. Su rostro se contorsionó en una mueca. Así que de eso se trata. Siempre has resentido mi éxito, mi perfil público. No, dijo ella, sacudiendo la cabeza con lástima. Celebré tu éxito porque pensé que era nuestro éxito. El problema es que empezaste a creerte tu propia prensa. Pensaste que eras invencible. Hizo un gesto hacia su teléfono. ¿Cómo está tu nueva prometida, por cierto? ¿Ha llamado? Me imagino que es bastante difícil planear una boda cuando el patrimonio neto de tu prometido se ha reducido a la pelusa en sus bolsillos. La mención de Valeria, de la propuesta, pareció reavivar su furia. Déjala fuera de esto. No puedo. La trajiste a nuestra empresa. La trajiste a nuestras finanzas. Y la trajiste al restaurante donde me pediste que fuera tu esposa. La voz de Sofía se quebró por primera vez, el dolor crudo aflorando momentáneamente. ¿Pensaste que no me enteraría? ¿Pensaste que ese nivel de crueldad se quedaría sin respuesta? La desesperación comenzó a deslizarse en su voz. Cambió de táctica. La ira se disolvió en una súplica. Sofía, por favor, dijo, su voz suavizándose, intentando el viejo encanto que siempre había funcionado en ella. Yo me equivoqué, lo sé. Fui estúpido y imprudente, y lo siento mucho. Estaba bajo mucha presión con el nuevo fondo, y Valeria era una distracción. No significó nada. Significó lo suficiente para un anillo, Sofía le respondió, su corazón endureciéndose contra la familiar cadencia manipuladora de su voz. Significó lo suficiente para que me mintieras durante meses. Significó lo suficiente para que me humillaras. Fue un error. Lo terminaré. La despediré. Podemos arreglar esto, Sofía. Piensa en el bebé. Sus ojos se dirigieron a su vientre. Esta era su carta de triunfo, lo único que pensó que podría hacerla ceder. ¿Qué clase de vida tendrá si destrozamos todo así? Podemos ir a terapia. Podemos superarlo. No le hagas esto a nuestra familia. Fue lo peor que pudo haber dicho. El uso de su hijo no nacido como una ficha de negociación fue una profanación final e imperdonable. El rostro de Sofía, que había mostrado un destello de dolor, se convirtió en una máscara impenetrable de hielo. ¿Familia? Repitió la palabra como si fuera un objeto extraño en su boca. Una familia se construye sobre la confianza y el respeto, Javier. Has incinerado ambos. Este niño, dijo, colocando una mano protectora sobre su vientre, no será criado en una casa de mentiras. No será un peón que uses para controlarme. Tendrá un padre devoto y honesto, no dos que se desprecian. No tienes derecho a usarlo como escudo para tu comportamiento repugnante. Vio entonces que había perdido. La última palanca de control estaba rota. El terror regresó 10 veces más. ¿Qué quieres, Sofía? ¿Dinero? ¿Quieres comprarme? Bien, nombra tu precio. Solo vuelve a encender la empresa antes de que sea demasiado tarde. Esa es la cosa, Javier. Todavía no lo entiendes, dijo ella, caminando a su lado hacia la ventana, mirando la ciudad. Su ciudad. No quiero comprarte. Te estoy echando. Con causa. Según los estatutos. Mis estatutos. Un socio declarado culpable de mala conducta financiera grave pierde su participación accionaria. Se reabsorbe de nuevo en la empresa. No obtendrás una compra. No obtendrás un precio. Saldrás de este apartamento solo con la ropa que tienes puesta y una montaña de facturas legales. Él la miró, con la boca abierta. La audacia y la totalidad de su victoria finalmente estaban amaneciendo en él. Ella había planeado esto, había construido esta trampa hace años, y él, estúpidamente, arrogantemente, había caminado directamente hacia ella. Hay una cosa más, dijo Sofía, volviéndose para mirarlo. Hice una verificación de antecedentes de tu prometida. Valeria.
Su nombre completo es Valeria Velasco. El rostro de Javier se puso blanco. Era un tono de miedo que Sofía nunca antes había visto en él. Su padre, continuó Sofía, su voz clínica y precisa, es Arturo Velasco, el jefe del Departamento de Adquisiciones de la Comisión de Comunicaciones. El mismo hombre cuya aprobación necesitas para finalizar la megafusión con Telcorp. El acuerdo que le dijiste a nuestra junta que era algo seguro debido a tus impecables contactos gubernamentales. No solo estabas teniendo una aventura, ¿verdad, Javier? Estabas tratando de casarte para conseguir un acuerdo multimillonario. Estabas usando nuestra empresa, nuestro dinero, para asegurar una conexión que ibas a presentar como tu propio genio de la red de contactos. La última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Era una traición tan profunda, tan llena de engaño, que era casi una obra de arte. No solo había engañado a su esposa, se había preparado para defraudar a su propia empresa. Ya le pedí a Marco que le enviara la evidencia preliminar de tu malversación, junto con los detalles de tu relación con su hija a la oficina de Arturo Velasco, dijo Sofía fríamente. Me imagino que esa fusión ahora está fuera de la mesa, junto con tu carrera. Javier parecía haber sido golpeado físicamente. Se tambaleó hacia atrás, su rostro una ruina de sudor y desesperación. Ya no era el amo del universo. Era un fraude expuesto de la manera más brutal imaginable por la única persona que estaba seguro de controlar. «Sal de aquí», dijo Sofía, su voz tranquila pero con el peso inquebrantable de la finalidad. «Sal de mi casa. Sal de mi empresa y mantente alejado de mi hijo». Él la miró una última vez, una mirada desesperada y suplicante, que ella encontró con una mirada tan dura e inflexible como los diamantes que una vez le había dado. No quedaba nada que decir. Se dio la vuelta, un hombre roto, y salió del ático, dejando la puerta abierta detrás de él, el suave clic resonando como un mazo en el final de una era. Sofía se quedó sola en el silencio, la única gobernante indiscutible del imperio que había construido, salvado y ahora reclamado. Las semanas que siguieron a la ignominiosa salida de Javier fueron una clase magistral de demolición controlada y reconstrucción meticulosa. La tormenta se había desatado, y ahora Sofía estaba navegando por los escombros no como una sobreviviente, sino como la arquitecta del nuevo mundo que se levantaba del viejo. Su primer acto en el silencio del ático, después de que él se fue, no fue de celebración. Fue hacer una olla de té, sentarse en su escritorio y comenzar el trabajo. Las primeras 24 horas fueron críticas. Convocó una reunión de la Junta Virtual de Emergencia al mediodía de ese mismo día. Los miembros de la Junta, una colección de veteranos experimentados y cínicos de la industria, aparecieron en su pantalla con expresiones que iban desde una grave preocupación hasta una alarma total. Todos habían recibido su notificación y habían visto el goteo inicial de alertas financieras catastróficas. Esperaban histeria, lágrimas, una pelea marital desordenada que se desbordaba en el ámbito corporativo. Obtuvieron a Sofía, tranquila, serena y armada con una inexpugnable montaña de datos. «Buenas tardes», comenzó. Su voz, uniforme y firme, sin traicionar nada de la agitación de la noche anterior. «Como saben, he promulgado el artículo 7, sección 4 de los estatutos fundacionales de Grupo Ascendencia. Esta no fue una decisión tomada a la ligera. Durante los últimos meses, Javier Ríos ha participado en un patrón de comportamiento que constituye una grave mala conducta financiera y malversación. No habló de la aventura o la propuesta. Lo mantuvo estéril, profesional. Compartió su pantalla, mostrando hojas de cálculo
que brillaban con una claridad condenatoria. Línea por línea, los guió a través del fondo de reserva no autorizado, los lujosos gastos personales disfrazados de desarrollo corporativo, las joyas, el arrendamiento secreto del apartamento para Valeria. Estas acciones representan un profundo incumplimiento del deber fiduciario y han expuesto a la firma a un riesgo legal y financiero significativo, declaró. Mi congelación de nuestras cuentas de capital fue una medida defensiva necesaria para proteger los activos de la firma y sus inversiones de una mayor malversación. Hubo preguntas, por supuesto, preguntas agudas y de sondeo de Alfonso Romero, un magnate canoso del capital privado que los conocía a ambos desde hacía años. Sofía, esta es una acusación seria. ¿Estás segura de que no es un malentendido? ¿Una disputa personal? Una disputa, Alfonso, respondió Sofía, encontrando su mirada a través de la cámara sin inmutarse. Una entrega de $200,000 para un apartamento en una zona exclusiva para una analista junior facturada a una cuenta de cliente fantasma, ¿le suena a un malentendido? Tengo las transferencias bancarias. Tengo el contrato de arrendamiento. Esto no es una disputa, es un robo. Su entrega fría y fáctica no dejó lugar a debate. Luego expuso su plan de estabilización, de cooperación transparente con cualquier organismo regulador y de mantener la continuidad operativa para sus empresas de cartera. Al final de la llamada de 1 hora, el tono había cambiado por completo. La Junta, al ver no a una esposa despreciada, sino a una líder decisiva que protegía su territorio, le dio su voto de confianza unánime para asumir el cargo de CEO interina. La primera batalla, la más crítica, estaba ganada. Simultáneamente, Marco Torres estaba librando una guerra en el frente legal. La evidencia que Sofía había desenterrado era tan descarada que la estrategia legal inicial de Javier, de fanfarronear y negar, se desmoronó en cuestión de días. Arturo Velasco, un hombre cuya reputación se construyó sobre una imagen de integridad inexpugnable, estaba apoplético. Una filtración interna de su oficina, probablemente deliberada, informó a Marco que Velasco había llamado personalmente a la oficina del fiscal del distrito. No solo estaba matando el acuerdo de Telcorp, estaba salando la tierra donde una vez estuvo la carrera de Javier. Valeria Velasco se convirtió en un fantasma. Uno de los contactos de Sofía le envió un chisme. Valeria había sido escoltada desde su apartamento recién alquilado por el equipo de seguridad de su padre, sus pertenencias empacadas en una furgoneta sin marcar. Fue llevada a un retiro de bienestar en Suiza, un término educado para una jaula dorada donde podía ser mantenida fuera de los periódicos. El brazalete de la famosa casa de joyas fue devuelto a la tienda. Fue una víctima de una guerra que había sido demasiado ingenua para entender que estaba librando. De vuelta en el ático, Sofía comenzó el proceso de exorcismo. Contrató a una empresa de mudanzas discreta, dándoles instrucciones para que empacaran cada artículo que pertenecía a Javier. Se quedó de pie como una supervisora silenciosa mientras empaquetaban cuidadosamente sus trajes a medida, su colección de relojes caros, sus fotos y sus premios de negocios autofelicitatorios. Sintió un extraño desapego al ver cómo se desmantelaba su vida. No había ira ni tristeza persistente. Era como ver a los trabajadores limpiar un edificio condenado. Era simplemente necesario. Cuando sacaron su escritorio de la oficina de la casa, el espacio se sintió instantáneamente más grande, más ligero. Lo reemplazó con un sillón de felpa
y un pequeño estante lleno de libros sobre desarrollo infantil e, irónicamente, ética corporativa. La transformación de su hogar reflejó su propio cambio interno. El dolor agudo y agonizante de la traición había disminuido, dejando atrás un resistente tejido cicatricial. Su enfoque se redujo a dos cosas: el futuro de su empresa y el futuro de su hijo. Durante el día, era la CEO decisiva, tranquilizando a los inversores y reestructurando la gestión. Por la noche, era una futura madre, montando una cuna, lavando ropa pequeña y leyéndole a la barriga. Su voz, suave y llena de promesas. Un mes después del golpe, se sentó en el consultorio de su obstetra, escuchando el fuerte y constante latido del corazón de su hijo en el monitor Doppler. Era un ritmo de vida pura, un sonido que atravesaba todo el ruido corporativo y legal. «Suena perfecto, Sofía», dijo la doctora Méndez calurosamente. «Lo estás haciendo maravillosamente. A pesar de todo lo que he leído en los periódicos, ¿estás manejando el estrés?». Sofía sonrió una sonrisa genuina y relajada. «El estrés era antes, doctora. Esto es solo gestión». Era la verdad. El caos del engaño de Javier había sido estresante. La claridad de propósito que ahora poseía era estimulante. La pieza final del viejo mundo se cayó un martes por la tarde. Estaba en la oficina recién configurada, revisando un pliego de condiciones para una prometedora firma de biotecnología, cuando llegó el mensaje de texto de Marco. Aceptó el trato. 5 años de seguridad mínima. Renuncia a todas las reclamaciones, a todos los derechos para siempre. Se acabó, Sofía. Eres libre. Leyó el mensaje una vez, luego 2 veces. Se recostó en su silla, el cuero suspirando suavemente. No fue la explosiva avalancha de victoria que podría haber imaginado. Fue una sensación de gravedad tranquila y profunda. Una vida se había roto irrevocablemente, una consecuencia de sus propias elecciones. Otra vida, la de ella y la de su hijo, era ahora verdaderamente, sin estorbos, suya. Sintió el peso de esa libertad, su inmensidad, su responsabilidad. Esa noche se paró en la guardería terminada. El sol poniente proyectaba un cálido resplandor dorado en la habitación. Pasó la mano sobre la suave tela de la manta del bebé en la cuna. Pensó en Javier, no con odio, sino con una especie de lástima clínica. Era un hombre que había volado tan cerca del sol, con alas de arrogancia y engaño, y simplemente, inevitablemente, se había caído. Su hijo pateó, un movimiento poderoso y tranquilizador. Ella colocó ambas manos en su vientre, una comunión silenciosa. «Todo se ha ido ahora», susurró en la habitación tranquila. «Todo el ruido, todas las mentiras». Miró por la ventana la interminable constelación de luces de la ciudad. No era un reino que había conquistado. Era un paisaje que había despejado. Había derribado las estructuras corruptas y había puesto una nueva fundación, construida no sobre un sueño compartido con un socio defectuoso, sino sobre su propia fuerza inquebrantable. Las cenizas de su matrimonio no habían sido una señal de destrucción, sino el terreno fértil del que crecería su nueva vida como madre, como CEO, como la única dueña de su destino. Y apenas estaba comenzando. Esa fue la historia de Sofía Valdés, una mujer que convirtió la traición más profunda en su mayor victoria. Es un crudo recordatorio de que los sistemas que construimos también pueden ser las llaves de nuestra liberación,
y que la verdadera fuerza no se trata de nunca caer, sino de cómo te levantas. Sofía no solo se vengó, reclamó su narrativa, su empresa y su futuro para ella y su hijo no nacido. ¿Qué pensaste de su historia? ¿Crees que su respuesta fue justificada? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Si te conmovió la increíble fuerza y resistencia de Sofía, muestra tu apoyo dándole a me gusta, compartiendo este video con alguien que necesite escucharlo, y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más historias de la vida real, de drama, justicia y empoderamiento. No olvides tocar la campana de notificación para que nunca te pierdas una actualización.